la guía definitiva de codificación. Un poco, digamos, lo que yo entiendo y cómo yo lo interpreté, porque la verdad que me costó un tiempito como agarrarle la mano, entender qué estaba pasando. En principio sabemos que, digamos, todas las comunicaciones y todos los procesos, todo lo que es todo lo que es informática se maneja con ceros y unos, van a ser bits, hay o no hay corriente. Empecemos con eso. La idea es cómo ahora transmitís caracteres o alguna representación de estos que sean interpretables por la computadora, o sea, con ceros y unos, para que después del otro lado puedas reconstruir un texto, por ejemplo. Bueno, ante eso surge el ASCII. Hay varios igual, pero bueno, vamos a hablar del ASCII, que es de los más conocidos. Y lo que hace es, usa 7 bits para codificar los diferentes caracteres. Acá está una tablita. Vemos, por ejemplo, que, a ver si puedo marcar, por ejemplo, el H es la 104, la 67 es la C mayúscula, y así con cada carácter. Cabe destacar que lo que tenemos también son caracteres no imprimibles e imprimibles. O sea, la letra H y la C que marqué son caracteres imprimibles, vos los puedes imprimir. Después vas a tener caracteres que son no imprimibles, por ejemplo, vamos acá, están más a la izquierda, voy a agarrar el lápiz. Por ejemplo, el inicio de texto, que es el 02, el 03 es el fin de texto, el 04 es el fin de transmisión, y así. Estos son caracteres no imprimibles, vos no lo ves por pantalla. Hilando un poquito, vos transmitís bits, vas a transmitir bytes, que de a 8, y usas de esos 8, 7 para representar uno de estos caracteres, imprimibles o no imprimibles. El octavo bit, ese bit que por acá dije que se usan 7 y es lo que se usan, y el octavo bit en realidad se usaba para un bit de paridad, pero a la vez es genial que no se haya usado ese bit porque después ahora vamos a ver con la siguiente representación o codificación, va a servir para delimitar cuál y cuáles no es ASCII. ¿Por qué? Porque después de esto, ahora lo que está es el Unicode, que es un estándar, básicamente es la misma idea de esto para representar caracteres, pero una gama más amplia, digamos, porque acá, si no me equivoco, está orientado al inglés. Entonces, por ejemplo, la ñ no está y otros caracteres de diferentes idiomas tampoco estaban. Entonces, pasa al Unicode y el UTF-8, que el UTF-8 es, si no me equivoco, es Unicode Transform Format, que es variables de longitud variable, que eso es clave. ¿Por qué? Porque el UTF-8 lo que va a hacer es que cuando detecte que la cadena arranca con un 0, o sea, digamos del byte, ese último bit arranca con un 0, va a saber que es ASCII, o vendría a ser la representación ASCII, y usaría el mismo formato o la misma tabla. Esto permite la retrocompatibilidad de UTF-8 con ASCII. Y de esta manera, por ejemplo, otros caracteres que no aparecen acá se van a representar pueden ser 2 bytes, 3 bytes o 4 bytes, dependiendo. Pero es la clave del UTF-8 la retrocompatibilidad con ASCII. Lo que hay que entender acá es que hay muchos canales de comunicación que usan texto como formato de enviar. Digamos, vos cuando envías un mail, no envías un binario, no envías nada raro, sino que envías texto. Está codificado en formato texto. ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, si es que envías... A ver, si envías un texto por ahí no va a pasar nada, porque estás escribiendo, son los caracteres imprimibles, A, B, C, bla, 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 y los envías. El problema que vas a tener es que si en ese texto, en vez de poner texto, envías un archivo binario, el problema que tenés es que uno de esos bytes puede ser alguno que haga referencia, por ejemplo, al fin de la transmisión. Que sea, o sea, digamos, uno de los bytes del binario o el archivo que quieras enviar sea 000, es tuk, tuk, tuk. Así. Entonces, si envías por ahí este byte, lo que va a pasar es que cuando lo transmitas, o sea, vos lo cargas bien, en tu mail, por ejemplo, lo envías y cuando el otro lo recibe, de repente recibe un fin de transmisión que no era lo que realmente querías enviar. Entonces, ahí surge un problema y es, bueno, ¿cómo hacemos para enviar en medios de comunicación o software de transmisión que usan formato texto para enviar datos? ¿Cómo hacer para enviar estas cosas? Bueno, y acá surge el base 64, que ¿qué es lo que hace? Convierte todo, pero todos los bytes en un formato de caracteres que sí sean imprimibles.
es esta idea de que, bueno, el fin de transmisión no se puede enviar, pero por ejemplo, si envías con E, F, cualquiera de estas letras, cualquiera de estas, no vas a tener ningún problema, porque esas son imprimibles y no van a tener ningún efecto. Entonces la idea es que el base64 usa 6 bits, o sea, son 64 opciones, y de esta forma todo ese, digamos, todo el contenido que vos quieras tener lo va a convertir a una string, por así decirlo, de caracteres imprimibles. De esta forma lo vas a poder enviar por algún software de transmisión que envíe en formato texto, porque hay algunos específicos para binarios y así, entonces esos no tenés problema. Pero en estos casos, por ejemplo el mail, usas esta codificación. Bien, esa es la teoría. Yo creo que se entendió. Tenés el ASCII, tenés el UTF-8 que es retrocompatible con ASCII. Ambos representan caracteres, son imprimibles y no imprimibles. Cuando tenés software específico para transmitir y que transmite mediante texto, el problema que tenés es que cuando envías un archivo que no es formato texto, puede ser que dentro del contenido, los bytes o los bits, tengan una secuencia que represente, por ejemplo, un fin de transmisión o algún elemento, no se me ocurre alguno ahora, pero que te genere algún inconveniente y que no quiera representar realmente eso. Entonces, se te puede cortar antes la transmisión, puede agregarte contenido, sacarte contenido, tenés esos problemas cuando envías un binario. Entonces, ¿cómo haces? Bueno, convertís el binario en un formato de solo caracteres que sean imprimibles, o sea, que no tenés problema para enviarlos como formato texto. Acá tenía el H en hexadecimal es 68. Huele. Ahí. Fíjate acá, el H es el 104, como vemos bien en la tabla de ASCII. Vemos que es el 104. Cuando ves el UTF-8, que era este, vamos a poner, es 68 también, ya se mantiene el mismo número, que es esta de la retrocompatibilidad de UTF-8 con ASCII. Acá lo interesante ver es que si ves los bits, ves que se mantiene. De hecho, se usa por defecto la UTF-8 y ves que está usando 8, pero en realidad 7 bits. Se usan 7 bits para los ASCII y ahora en el UTF-8 usas 8. Y ves ahí que está marcado, codificado en bits el 104. Estamos viendo todo lo mismo en diferentes representaciones o codificaciones. Ahora bien, este H lo puedes convertir a base 64. Acá tenés la tabla bases. Lo que vas a tener es, esto por ahí lo voy recordando un poquito, pero bueno, vamos viendo. Querés transmitir un H. El H, como vimos antes, es el 104 o el 68 en hexadecimal. Esto es decimal y este es un 68. El 68 sería 6 por 16 más 8 por 1. Entonces 6 por 16 más 8 por 1, 104. Entonces, para que no haya duda, es lo mismo. Entonces hexadecimal y cuando lo pasamos en bit, que lo teníamos acá, lo voy a copiar directamente, es 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Bien, ¿qué va a ser base 64? Es agrupar el contenido en grupos de 6. 2, 3, 6 y acá falta, acá digamos se queda corto, pero después le va a agregar contenido. Entonces, una vez que lo agrupamos en 6, vamos a separarlo nada más para que se entienda, pero la idea es 0, 1, 1, 0, 1, 0. Ese va a ser un carácter en base 64. Vas a tener el 0, 0 y completa con ceros. 0, 0, 0, 0. Y ahí tenés dos grupos de 6. Bien, una vez que tenés agrupado esto, lo que haces es codificás con la tabla base 64, la que está a la izquierda, el contenido. Entonces, por ejemplo, este es 2, 8, 10
y 16, 26. O sea, este sería el decimal 26. Les voy a poner abajo para que me sigan. 26. Y acá el 26 es la A. A minúscula. A minúscula. Seguís. Este es el 0000, que es el 0. O sea, en decimal es el 0. Y acá en la tabla es la A mayúscula. Y ahora bien. Y ahora la clave es que hay que, de alguna forma, indicarle que agregamos 4 ceros. Que agregamos 4 bits con 4 ceros. Bueno, la forma es cada 2 bits 0 que se agreguen es poner un igual. Entonces, como son dos grupos de 2, hacemos 1, 2. Que casualidad es la misma que está ahí arriba el A mayúscula 2 igual. Y así lo convertimos. Entonces ahora, esta conversión, que en realidad, o sea, acá lo que hay que entender es que vos ves una minúscula y una mayúscula, pero la conversión en realidad lo que va a hacer es transformártelo a ASCII o a UTF-8. Esta minúscula o sea, está convertida en ASCII, que sería la A minúscula, es la 97, A mayúscula 65, 97, 65. Es 97, 65 y el igual acá, 61. 61, 61. Esto, digamos, es el decimal de ASCII. Y bueno, esto lo convertirías a bits, por lo que se haría mucho más largo, pero te permite enviar solo caracteres imprimibles de tu binario o el archivo que quieras enviar. Del otro lado vas a recibir y vos sabés que fue codificado en base 64, entonces lo decodificás y volvería todo para atrás. Por ejemplo, querés enviarle... Acá vamos a enviar texto, pero bueno, podría ser un archivo enviarías. Entonces lo que decís es, esto sería un binario. La barrita esa es como un pipe que va a pasar, el eco va a emitir el mensaje y lo vas a pasar a un siguiente comando, en este caso, por ejemplo, base 34. Esto lo que hace es convierte algo que está en, digamos, en una codificación, lo convierte en un base 64 que permite enviar caracteres imprimibles. Fíjate que ahí son Z, X, son todos caracteres imprimibles, nunca vas a encontrar un retroceso ni nada raro, un fin de transmisión, etcétera, que te traería problemas. Y esto del otro lado, o sea, el servidor, por ejemplo, lo que va a hacer es, recibís esto, y lo que va a hacer es decodificarlo. Y fíjate que recibimos, esto sería un binario, y te pone base y bla, bla, bla. Entonces ahí lo decodificaste. Y para un ejemplo por esto de base 64, de cómo funciona un servidor, etcétera, la idea es que, bueno, tenemos una imagen. eh, la idea es, tenemos una imagen. Este es el archivo binario, podría ser lo que sea, un ejecutable o cualquier cosa. La idea es entonces cómo lo vamos a mandar a través de algo que solo envía texto, cómo lo enviamos a través de un texto. Bueno, la idea es que lo que vamos a hacer es codificar a base 64 esa imagen. Una vez que la codificamos, la vamos a enviar hacia un servidor. Esa es la idea. Entonces, el comando que vamos a ver es este. Base 64 codifica esta imagen y la guarda en un TXT que está codificado en base 64. Después hacemos un curl, o sea, le pegamos, vamos a pegarle al servidor, hacemos un post y lo que le enviamos es un JSON que en la propiedad image le metemos, digamos, este texto que codifica la imagen en base 64. Esto es lo que vamos a hacer desde el lado del cliente, digamos. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Vamos a ver acá arriba. Lo voy a agrandar un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, creamos un servidor en Node. Un servidor. Lo ponemos a escuchar en el puerto 3005 a este server. Y lo que hacemos es verificar. Si viene un post hacia main, lo que hacemos es ir guardando. Esto, digamos, estamos suscribiendo esta función a un evento, al evento data, que es a medida que va llegando los chunks de los datos, los va a ir guardando en el body, que es una variable.
En el momento en que llegue toda la información, lo que vamos a hacer es, le sacamos los saltos de línea al, digamos, al body que recibimos, lo parseamos porque era un JSON y accedemos a la imagen que estaba codificada en base 64 en image. Porque acuérdense que acá le pusimos que dentro de image guardamos ese base 64 codificado. Entonces acá en base 64 image, en esta variable tendríamos el texto que codifica la imagen. Lo que vamos a hacer es guardar ese texto en un txt para tenerlo ahí de referencia. Y lo que hacemos es creamos un buffer y le indicamos que ese texto está codificado en base 64. De esta manera, cuando lo guardamos, ahí estamos decodificando la imagen. Y después, bueno, le respondemos. Y si llega a haber un error, también le respondemos por las dudas. Y vemos el error. Entonces voy a borrar. Esta va a ser la imagen que voy a enviar, pero bueno. Esto es desde el lado del servidor, ¿no? La carpeta del servidor donde la va a guardar. Y hacemos este comando. Pero antes, casi me olvidé levantar el servidor. Lo levantamos y ejecutamos acá. Ahí está, imagen recibida y guardada correctamente. Nos responde correctamente. Y vemos que guardó. Entonces, este texto es la imagen codificada en base 64. Fíjese que son todos caracteres imprimibles, no hay nada raro. Y acá está la imagen decodificada, que es la misma que le enviamos.